Buenas tardes, mi nombre es Sergio Núñez. Hoy les voy a hablar acerca de los elementos de protección personal que son utilizados en la industria de la construcción. Estos elementos, como uno puede llegar a pensar, son los cascos o cosas que los operarios tienen y poseen aparte de su ropa de trabajo en la hora de la construcción, en el momento de estar trabajando o realizando sus tareas. Primero que nada, ¿qué son? Son esas cosas que uno ve y dice, ah, mira qué lindo que le queda el casco. Bueno, eso es un elemento de protección personal. También son los arneses o guantes o botas. Y para simplificarlo, son equipos destinados a ser llevados o sujetados por el personal, por el trabajador mismo, para que le proteja de uno o varios riesgos que pueda estar afrontando en la tarea que la realiza, en la tarea que la está realizando en el momento de estar trabajando. La función principal es proteger las partes del cuerpo, las partes del cuerpo que esté utilizando. Por ejemplo, si está utilizando las manos, lo fundamental sería utilizar guantes. Si está trabajando en una planta y arriba en una planta más alta hay personas trabajando también, lo ideal sería que todos estén utilizando casco para que al momento de que a alguien se le caiga una pinza o algún pedazo de escombro, el operario que está abajo no tenga golpes en la cabeza. Eh, Algo para recordar y fundamental es que los elementos de protección personal, ellos no evitan que suceda el accidente, ellos ayudan a disminuir y, y a hacer que la lesión no sea tan grave, para que el operario no tenga un golpe o una herida muy grave. Los requisitos que deben cumplir estos elementos de protección personal son: primero, que proteja al operario contra el riesgo. Este es que proteja cuando esté realizando la actividad, que no genere nuevos riesgos, que no dificulte el trabajo, que se adapte a cada persona cómodamente, dependiendo de su ergonomía o contextura física, que se pueda quitar y colocar con facilidad. Para detenernos ahí, que se adapte con facilidad al operario, eso conlleva a que cada elemento de protección personal debe ser para la misma talla o la misma contextura o mismo peso de la persona. Una persona delgada no puede estar utilizando un arnés o una faja de una persona de una talla un poco más grande. El cuidado y el uso de los elementos de protección personal debe ser constante. Como los elementos de protección personal requieren un mantenimiento. En la imagen de arriba estamos viendo un zapato que está bastante deteriorado. En este caso, el operario, para darle un mantenimiento, no necesariamente debería coserlo, simplemente debería avisarle a su patrón o encargado que le cambie. En esos casos ya necesitan un cambio, una renovación. En cuanto a el diseño, los elementos de protección personal son diseñados para cada tipo de tareas. No necesariamente un elemento de protección personal es para realizar múltiples tareas. Si bien el casco de seguridad lo es, que generalmente el empresario compra un casco para cierto tipo de casco con un cierto tipo de color para todos los operarios, pero en cuanto a los guantes, los tipos de zapatos varían dependiendo de la tarea. Antes de utilizar los elementos de protección personal, hay que verificar que estén en buenas condiciones y que no presenten posibles rupturas o posibles fallas. En cuanto a los tipos, encontramos tipos que cubren la cabeza, tipos que cubren la zona auditiva, elementos de protección personal para los ojos, de rostro, de las vías respiratorias, manos, pies, tronco y abdomen. Hablemos un poco acerca de los elementos de protección personal para la cabeza. El más común de ver son los cascos.
Estos cascos tienen una fecha de vencimiento, generalmente son de 6 meses. Después de esos 6 meses, el mismo material se reseca, entonces requiere que se cambie. Estos cascos, si bien son en una presentación estándar, o ahí dependiendo de las tareas a realizar, estos eh, sirven más que nada para evitar las caídas de objetos que puedan llegar a golpear o llegar a dañar la zona de la cabeza, tanto de arriba como de los costados. La protección auditiva. En cuanto a la protección auditiva, encontramos dos tipos de presentación. Podemos encontrar de copa o podemos encontrar de la zona de inserción. Los de copa eh, disminuyen un 33% de la zona de los decibeles al oído, y los de inserción disminuyen un 27% de los decibeles que puedan producir los ruidos continuos o repentinos en la obra. En cuanto al segundo protector auditivo, este es descartable, o sea que una vez utilizado, después de utilizarlo por un cierto después de utilizarlo por un cierto periodo de tiempo, hay que desecharlo. La protección facial y de los ojos. Generalmente lo vemos más que nada en una presentación como antiparras. Solemos ver en presentación de una máscara que cubre la cara completa, pero eh, es más común la parte de antiparras. Son utilizados cuando se está realizando cortes o utilizando herramientas de corte o algo que llegue a proyectar partículas en los ojos. La protección respiratoria. La función principal de este dispositivo es purificar el aire para el operario. Generalmente cuando está realizando tareas en las cuales hay mucho polvo, mucho humo, gases, vapores, neblinas o partículas voladoras en el mismo ambiente, el operario debe utilizar esto para no dañar sus vías respiratorias y por ende para que no le genere una enfermedad profesional. Hablemos un poquito acerca de la protección de manos. En cuanto a esto, hay diferentes tipos de guantes dependiendo de la tarea a realizar. Por ejemplo, un guante para de hilos no se puede utilizar en trabajos como fundición o herrería o cortes. Para eso requiere un guante anticorte, un guante de cuero o un guante más específico para la tarea a realizar. Ahí tiende a haber mucho en cuanto a la utilización de los elementos de protección personal para su debida tarea. No se puede no estar utilizando un elemento de protección personal para múltiples tareas. La protección para los pies. Ahí vemos un ejemplo de un borcego. Pero existen 4 tipos de borcegos, de zapatos o zapatos de trabajo. Los zapatos o calzados para donde requiera una actividad en donde pueda llegar a producir un atrapamiento o una caída de un elemento pesado, suelen ser con punteras de acero o punteras de aluminio o PVC. Después vienen calzados con suela conductora, que son para los ambientes con atmósfera explosiva. Calzado para trabajos en fundición o soldadura o herrería. Estos calzados generalmente no tienen cordones por el hecho de que los cordones pueden quemarse o pueden soltarse o cortarse cuando se está en contacto con altas temperaturas. Y por último, los trabajos con electricidad requieren zapatos o calzados dieléctricos para que lo aíslen
mismo operario de hacer tierra con los conductores como los que tienen. El tronco y el abdomen son protegidos por elementos de protección personal como fajas. Las fajas vienen en diferentes talles para diferentes tipos de ergonomía de cada persona, de diferente contextura física. Si bien una faja tiene un regulador para poder adaptarse bien al cuerpo, pero este regulador no va a regular para una persona delgada a una faja para una persona de un margen un poco más grande. Para sintetizar todo, los elementos de protección personal son proporcionados por el empresario. Está en los operarios la utilización de estos. La falta de estos elementos de protección personal lleva o tiende a producir bastantes riesgos en la industria o bastantes accidentes o enfermedades profesionales. La utilización es de fundamental importancia. Muchas gracias.